Bueno, entonces comentábamos, ¿no? Dependiendo las tolerancias que nosotros tengamos, pues va a haber distintos tipos de tolerancias, ¿no? Va a haber tolerancias dimensionales, que va asociado a pues los valores más menos por lo regular que tenemos. Va a haber tolerancias de ajuste, como ya lo hemos estado viendo también, pues con lo que eran tolerancias de ejes y agujeros o barrenos. Y también, pues, otro tema muy importante que es el de tolerancias geométricas, ¿no? Estas van asociadas a las figuras geométricas o formas que nosotros vamos a tener en un elemento y nos van a servir exclusivamente para comprobar, ¿no? Comprobar lo que son las dimensiones que nosotros vamos a tener pues en una pieza fabricada o por fabricar, ¿no? Muy bien, entonces dentro de estas tolerancias vamos a tener distintas, ¿no? Como por ejemplo puede ser tolerancias de contorno, de forma, de posición, de oscilación y balanceo. Y vamos a tener pues tolerancias, por ejemplo, según el tipo que sea, pues de cilindricidad, de circularidad, paralelismo, etcétera. ¿Ok? Tenemos aquí la tablita que nos interesa ver y que nos interesa conocer, ¿no? Sobre todo para la parte de interpretación, donde pues vamos a tener pues en esta tabla el tipo de tolerancia que vamos a tener, como por ejemplo de forma, y el significado que vamos a tener a su vez el símbolo, como por ejemplo una tolerancia de forma puede ser una tolerancia por ejemplo de rectitud, donde esa rectitud de la forma geométrica que yo voy a representar se va a representar con una línea recta. ¿Ok? Esa línea recta pues nos va a indicar que la forma o la parte, el contorno que nosotros vamos a tener, se va a interpretar pues de forma recta y ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? Solamente te lo expongo aquí rápidamente. Entonces, planicidad se va a indicar con esta figura geométrica, circularidad con esta otra y así sucesivamente. Dependiendo del tipo de tolerancia que tengamos, va a ser el tipo de símbolo que nosotros vamos a ver. Vamos a leer un poquito la parte de interpretación de esto, pero antes vamos a ver cómo se configura, ¿no? La parte de la inscripción que nosotros vamos a tener. Bueno, lo primero que vamos a tener es que vamos a tener este recuadro de información, que es este que está aquí. En este recuadro de información, lo que nosotros vamos a tener es dividido este rectángulo de información en distintos elementos. El primero, que es este que está aquí, va a indicar el tipo de tolerancia. Si te fijas, es ese símbolo, ¿no? Ese símbolo, lo que me indica a mí ese símbolo es que yo tengo un tipo de tolerancia dependiendo, pues, la tabla que yo tenga. En este caso nos dice perpendicularidad y se va a indicar con este símbolo. ¿Ok? Entonces, eso es conforme a lo que es la parte de símbolo, ¿no? O simbología. Entonces, la segunda inscripción que yo voy a tener aquí va a ser la indicación de la tolerancia, que es esto. A ver, déjame, se puso demasiado grande. En esa inscripción de la tolerancia, lo que me va a decir es cuánta es la tolerancia permitida para esta forma o para este símbolo, ¿no? Para esa figura geométrica. ¿Ok? Aquí nos dice una tolerancia de perpendicularidad no debe ser mayor a 0.05. ¿Ok? Y va a estar, bueno, aquí lo voy a poner, ¿no? 0.05 y va a estar referenciado a esta superficie, que en este caso va a ser la letra C. ¿Ok? Esas referencias las vamos a tener en distintos planos. ¿Cómo en qué planos? Como por ejemplo el que viene aquí abajo, mira. Si te fijas aquí, yo tengo una tolerancia de perpendicularidad y nos dice que no debe de ser mayor a 0.15. Y esta perpendicularidad que yo voy a tener va a estar referenciada a la superficie B. ¿Cuál es la superficie B? Esta que yo tengo acá. Déjame te la indico, esta que va a estar ahí. Siempre la referencia la vamos a interpretar con este símbolo, es decir, vamos a poner como un triángulo así relleno y le vamos a poner la inscripción de esa forma. Vamos a poner la letra, aquí puede ser la B,
Pero si no hay ninguna otra letra, podemos empezar desde la A. Si por ejemplo esta fuera la letra A, vamos a hacerla así. Y tenemos la B. Si tuviéramos otra superficie, pues ya sería la C y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo las superficies de referencia que nosotros tengamos. Entonces, lo que te dice esta acotación o esta tolerancia es que esta línea que está aquí va a ser perpendicular a esta otra línea, que es la línea de referencia, que es la línea o la superficie B. Y esta perpendicularidad no debe de ser mayor a 0.15. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo esta línea de aquí y tiene que ser vertical. Si esta línea, por lo que tú quieras, está un poquito desfasada y no está perfectamente inclinada, esta desviación que va a haber aquí, esa es la desviación pues que debe de cumplir o estar dentro de tolerancia, que en este caso es de 0.15, ¿no? Entonces, si es mayor a 0.15, estaríamos incumpliendo con esta tolerancia y obviamente pues esta línea no estaría correctamente fabricada, por lo cual pues se rechazaría, ¿no? Se rechazaría la pieza. Entonces, eso es lo que nos indica la tolerancia, ¿ok? Y de esta forma lo vamos a poner en función de este cuadro de información que nosotros tenemos, donde viene símbolo de tolerancia, viene valor de la tolerancia y viene superficie, en este caso de referencia, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a entrar en detalle con los tipos de tolerancia que existen. Existen algunos tipos, ¿no? De tolerancias. En este caso, pues vamos a empezar desde la más básica, que es la de rectitud, ¿no? En esta superficie de rectitud, lo que nos dice, pues es, así como nos dice su nombre, la superficie, o en este caso la línea de la pieza, debe ser recta. Y esa rectitud no debe de ser mayor a 0.10. Si te fijas aquí, viene un diámetro. ¿Por qué? Porque si nosotros proyectamos esta pieza, imagínate que esta pieza es un eje. Si te fijas aquí, es un eje, esta es la vista frontal, esta es la lateral derecha. Este eje va a estar dado por un diámetro, ¿ok? Y ese diámetro no debe de exceder esta tolerancia de 0.10. Entonces, estas líneas que nosotros tenemos no deben de desfasarse. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto, este desfase nos puede causar problemas, ¿ok? Entonces, ya sea que se desfase así o se desfase en la parte de abajo, ¿ok? Entonces, lo que nos dice es que si es de 10 de diámetro y yo tengo, por ejemplo, un desfase, imagínate el que tenía aquí, y este me da 10.15, por ejemplo, esta medición desde aquí hasta acá, pues ese 10.15 estaría incumpliendo estos 0.10 que tú tienes de tolerancia. ¿Ok? Entonces es básicamente lo que nos dice y pues lo que debemos de cumplir dentro de lo que es el plano. La línea recta y no debe sobrepasar 0.10. Debe estar dentro de estas dimensiones de 0.10 las líneas rectas. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otra que es la de planicidad. Esta tolerancia de planicidad pues va indicado a lo que son superficies. Aquí nos dice la planicidad es similar a la rectitud, pero con una diferencia. Todos los puntos de la superficie en cuestión deben situarse en la zona comprendida. Aquí ya no aplica a una línea solamente, aplica a toda una superficie, que es toda esta la superficie. Y toda esta superficie debe de estar dentro de estas medidas, ¿no? Que es 0.10, ¿ok? Si esta superficie se excede de 0.10, pues estarías incumpliendo con esa tolerancia, ¿ok? Entonces, así más o menos pues estaríamos interpretando pues esta parte de planicidad, que es similar a la de rectitud, pero con la diferencia pues de aquí que es en una superficie, ¿no? Bueno, aquí tenemos cómo la indicamos. Bueno, sería aquí en esta. Y pues la vamos a indicar con este símbolo y con el valor de la tolerancia, ¿no? Que es este. Muy bien. Bueno, además de eso, vamos a tener el de circularidad.
esta circularidad lo que nos va a indicar es que pues el círculo, así como nos dice, aplica a superficies de revolución, es decir, a superficies cilíndricas, donde nosotros tengamos pues círculos asociados. Y estos círculos asociados no deben de sobrepasar esta dimensión. La vamos a indicar con este símbolo y con este valor de dimensión, ¿ok? Que sería 0.03, ¿ok? Estos círculos no deben de sobrepasar esta cantidad que tengo aquí. Muy bien. Entonces, planicidad, circularidad. Muy bien, pasamos a la siguiente, que sería cilindricidad. Si te fijas, es similar, únicamente pues lo que cambia pues son las líneas en diagonal que nosotros tenemos en el símbolo, ¿no? Que serían esas, y es básicamente similar. Aquí lo que nos va a indicar es la cilindricidad que aplica en una superficie y que se deben de situar entre dos cilindros. Imagínate, nosotros tenemos una pieza cilíndrica, imagínate un eje, y sobre este eje nosotros vamos a tener esa cilindricidad, es decir, no debe de sobrepasar el cilindro, no debe ser, pues no debe sobrepasar, ¿no? Dejémoslo así, el de 0.05, ¿no? Que es la dimensión que te está, en este caso, poniendo, ¿no? Dejando. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Es similar a la de circularidad, pero lo que aplica aquí es únicamente del círculo, no tanto del cilindro. ¿Ok? Es decir, para una superficie mayor a todo un cilindro, y todo ese cilindro se va a medir y pues se va a comprobar que sea pues cilíndrico bajo esta tolerancia geométrica que nosotros tengamos, ¿no? De 0.05. Muy bien. Bueno, aparte de estas que nosotros ya hemos estado viendo, también tenemos, por ejemplo, las de contorno, ¿no? Estas de contorno aplica para superficies irregulares, así como lo dice la inscripción. Y obviamente, pues lo vamos a aplicar bajo una superficie un tanto imaginaria. Imagínate que nosotros tenemos esta superficie, que es esta, y nosotros tenemos que determinar esta superficie en función de dos planos. Mira, aquí tengo el plano y el plano de más abajo. Entonces, estos dos planos deben de tener una tolerancia, es decir, el plano o la dimensión debe de estar comprendida entre estos dos planos. Yo tengo aquí un plano imaginario arriba, perdón, y tengo otro abajo. ¿Ok? Entonces, el grosor de esa superficie no debe de exceder esto que yo tengo ahí, de 0.06. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se refiere y es como nosotros deberíamos de, en este caso, comprobar. ¿Por qué? Porque hay veces que las superficies pues no pueden ser totalmente rectas y pues pueden pues hacer eso, y pues este desfase que vamos a tener ahí pues puede en este caso causarnos inconsistencias en lo que son las medidas. ¿Ok? Entonces esa va aplicada en función para lo que es la tolerancia de contorno. Muy bien, otro tipo de tolerancias son las de orientación, y esto va muy dado a las superficies que nosotros tengamos anguladas, ¿no? Es decir, que tengamos en función de un ángulo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta, ¿no? Que es la de inclinación, y nos dice que se puede tener la inclinación en una línea recta o en una línea con respecto a una línea recta, ¿no? De un plano, y pues puede ser una superficie con respecto a otra. Aquí si te fijas, nosotros tenemos esta línea, y esta línea pues es de 30 grados con respecto, si te fijas, a la superficie o a la referencia C, que sería esta la referencia C, ¿ok? Que sería esta línea que tenemos. Y esta línea, esta inclinación que va a tener esta línea no debe de sobrepasar los 0.08, ¿ok? Dimensión de lo que tengas, ya sea milímetros, que probablemente sea milímetros, o pulgadas, ¿no? Si fuera el caso. Entonces, quiere decir que si yo tengo la línea ligeramente desfasada, este desfase que yo puedo llegar a tener, que es desde aquí a aquí, no debe de sobrepasar esto, ¿no? Lo que son los 0.08 milímetros, ¿no? En este caso. ¿Ok? Entonces, esas son tolerancias, pues, de inclinación. Pero también tenemos de perpendicularidad, ¿no? Como la que teníamos ahorita al inicio, donde explicamos el cuadro de información, y aquí nos dice que esta línea, si te fijas,
esta línea que tenemos aquí, estas dos líneas, deben de ser perpendiculares, ¿ok? ¿Perpendiculares a qué? A esta línea de referencia, que sería la línea C, ¿ok? Entonces, perpendicular de no mayor a 0.10 con respecto a la referencia C, que sería esta línea C que nosotros tenemos. Lo mismo aplica para esta otra referencia o para esta otra pieza, donde ahora la línea de referencia cambia. Si te fijas, ahora la línea de referencia son estas que son verticales, ¿ok? Entonces aquí te dice, esta es la referencia E y pues debe haber una perpendicularidad en esto de 0.15 porque puede ser el caso que estos barrenos, mira, que estén a lo mejor un poquito desfasados, que estén a lo mejor así, que estén por ejemplo así y pues incumplan con la medida que nosotros tengamos. Microscópicamente los podemos observar y pues podemos ver las irregularidades. A lo mejor nosotros a simple vista la vemos bien, pero ya aplicándole un zoom podemos ver inconsistencias, ¿no?, dentro de lo que es el diseño. Muy bien, entonces ya hemos visto algunas de orientación como inclinación, perpendicularidad, pero hay otras como por ejemplo paralelismo. Así como lo indica su nombre, pues esta línea que está aquí debe de ser paralela, ¿ok? Paralela a la referencia F. ¿Cuál es la referencia F? Pues esta línea que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, esta línea, si está ligeramente inclinada, por ejemplo, no sé, imagínate así, el clásico ejemplo del pico que tenemos aquí, pues no debe sobrepasar esta dimensión que es 0.04, ¿ok? Si de aquí a aquí hay 0.04 y pues este pedazo que está aquí arriba pues es, no sé, 0.02, pues ya estaríamos incumpliendo con esta tolerancia y no fuera totalmente paralela, que hubiera un desfase hacia abajo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí pues va a aplicar dependiendo del contexto que nosotros tengamos, ¿no? Bueno, aquí está otro ejemplo donde pues aquí hay un plano y en el plano pues nos indica pues un rango de medida, ¿no?, que en este caso pues sería el 0.04. Entonces si nosotros sobrepasamos eso, pues ya estaríamos incumpliendo con la tolerancia que nos está solicitando a lo mejor el fabricante, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces tenemos pues paralelismo. Aquí tenemos pues algunas otras, mira, superficies paralelas, pero en el caso de superficies cilíndricas, donde nosotros vamos a tener superficies cilíndricas y estas deben de ser totalmente paralelas, ¿ok? Paralela la de arriba con respecto a la de abajo, porque aquí la referencia pues es la línea de abajo, ¿no?, que es la referencia C. ¿Ok? Y pues no debes sobrepasar a 0.10 de diámetro, ¿no?, de inclinación o de desfase, ¿no?, como nosotros lo vamos a tener. Si nosotros lo vemos por otro sentido, pues aquí lo vemos también aquí, mira. ¿Ok? Vemos ya para superficies cilíndricas y que debe haber un paralelismo entre una superficie y otra. Muy bien, aparte del paralelismo, vamos a ver también lo que es coaxialidad. Esta coaxialidad aplica sobre todo para lo que son superficies revolucionadas. Si nosotros asociamos el término de revolución, nosotros lo asociamos a piezas cilíndricas que se diseñan y se fabrican, pues dependiendo del tipo de maquinaria que nosotros vayamos a emplear, pero por lo regular pues lo generamos pues lo que son entornos, ¿no?, o en algún otro proceso. Entonces, esta coaxialidad lo que nos indica es que obviamente pues tanto una superficie va a ser referenciada con respecto a otra. Por ejemplo, aquí te dice, yo tengo una tolerancia de coaxialidad, que si te fijas es pues este símbolo. No lo voy a hacer tan perfecto por estar aquí en la computadora, pero bueno, esto me indica coaxialidad. Este cilindro debe tener una coaxialidad con respecto a la superficie A, que sería esta, y a la superficie B, que sería esta otra. Entonces, esto no debe sobrepasar un diámetro de 0.10, ¿ok? Con respecto a la superficie A y a la superficie B, ¿ok? Entonces, de esa forma lo estaríamos interpretando. Ya si excede
lo que es ese valor, pues ya estaríamos incumpliendo, ¿no? Con la tolerancia que nos está marcando ahí la parte del diseño, ¿no? Muy bien, entonces, coaxialidad. Si te fijas, pues ya hemos visto algunas y vamos a ir ahora con otra que es la de simetría. Esta tolerancia de simetría lo que nos indica pues es que una superficie, una parte debe de ser simétrica. ¿Qué se refiere con simétrica? Pues que debe ser igual, ¿no? Es decir, la parte izquierda debe ser simétrica a la derecha o viceversa, ¿no? O arriba hacia abajo. Entonces aquí nos dice que aquí debe haber una tolerancia geométrica de simetría, una simetría no mayor de 0.06 con respecto a la superficie A, que la superficie A pues sería esta que yo tengo, ¿ok? Entonces, esto debe haber una simetría tanto a la izquierda como a la derecha y no debe sobrepasar este valor, ¿ok? Lo que hay a la derecha debe haber a la izquierda o viceversa, ¿ok? Entonces, de esa forma pues estaríamos interpretando lo que es esta parte de simetría. Ok, ya mero terminamos. Aquí creo que nos quedan estas de oscilación. Aquí en esta parte de oscilación, por ejemplo, te pongo un ejemplo básico en este indicador de carátula, en este medidor que nosotros tenemos. Lo que nosotros vamos a hacer es que cuando tenemos, por ejemplo, una pieza cilíndrica, imagínate esta pieza cilíndrica, nosotros la giramos, esta pieza cilíndrica. Esta pieza cilíndrica a veces puede tener rebordes, mira, rebordes o también aquí valles en los cuales este indicador, este palpador que nosotros tenemos va a ir recorriendo la pieza y tocando pues el contorno de tu pieza. Es muy sensible al tacto y cualquier imperfección la va a detectar este reloj que tenemos, ese indicador, ¿no?, que vamos a tener. Entonces, esa oscilación que nosotros vamos a generar con la pieza al girarla no debe de sobrepasar los 0.10. Es decir, si este valle que está aquí, este pico que va a estar acá, sobrepasa los 0.10, pues ya estaríamos incumpliendo con la medida que nosotros pues tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros pues estaríamos incumpliendo y verificando pues este tipo de piezas, ¿no? Verificando la oscilación del tipo radial, ¿no? Muy bien, tenemos aparte de esta oscilación radial, tenemos la oscilación axial, ¿no? Que aquí si te fijas, pues a veces sucede, aquí nos dice que la función de una pieza requiere de una tolerancia de oscilación doble, es decir, que tiene que tener dos oscilaciones para verificar. Y en este caso, la tolerancia indica que concierne a la oscilación radial y axial, ¿ok? Y pues la figura 4.55, que es esta que está aquí, nos indica pues cómo debe de ser. Aquí si te fijas, pues es una oscilación tanto radial como axial. Y la vamos a tener de esta forma. Nosotros vamos a tener una primera lectura en esta parte y una segunda lectura pues en la parte interna de esta pieza, ¿ok? Entonces de esa forma lo vamos a indicar. Y pues esa oscilación, si te fijas, va a ser no mayor a 0.2 y va a ser con respecto a la superficie C, ¿ok? Entonces de esa forma nosotros estaríamos indicando pues cómo es que nosotros tenemos que realizar lo que son los ejercicios y pues serían las distintas comprobaciones, las distintas interpretaciones que nosotros tendríamos, ¿no? Entonces, pues hasta aquí dejaríamos lo que es el video. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Hasta aquí, jóvenes.